La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a este programa. Jonathan Rodríguez les saluda, honrado de estar aquí con ustedes como cada viernes, participando en este espacio educativo y de valores. Quiero saludar a nuestro hermano Francisco Lora, el cual no va a poder estar con nosotros por razones ajenas a su voluntad. Francisco, muchas bendiciones desde aquí. Quiero también decirles que este programa, este espacio, llega gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quienes nos brindan la oportunidad de compartir juntos un ratito de reflexión y aprendizaje. Así que sin más dilatación, vamos a empezar este programa poniéndonos en manos del Señor. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias, Señor, por brindarnos tu amistad, tu cariño. Gracias, Señor, por darnos la energía en aquellos momentos que la necesitábamos. Gracias, Señor, por las mujeres. Gracias, Señor, por esas mujeres que están a nuestro alrededor, que son madres, que son maestras, que son políticas, que son las que cada día pues nos brindan una sonrisa, las que cada día nos dicen que esta sociedad debe ser cada vez más digna, más igual, las cuales también tú nos muestras por medio de la participación de las mujeres en tu vida, Señor. Tu Madre María, qué importante fue. Las mujeres en torno a todo lo que fue la expansión de tu reino, la expansión de tu iglesia, qué importantes han sido y qué importantes seguirán siendo. Gracias, Señor, por ese ser tan querido, por ese ser tan amado y a veces también tan olvidado y que todavía sufre tantas vulnerabilidades. Señor, te pedimos que cambie esa situación. Te pedimos que tomes el control y podamos tener mayor participación cada día de las mujeres en nuestro país. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora las noticias. Instalarán paneles solares en más de 300 escuelas del país. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, según Energía y Minas. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó este lunes que se instalarán paneles solares en más de 300 escuelas del país, debido a que no tienen el servicio eléctrico. Según una nota de prensa, este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación. Almonte destacó que la finalidad de este plan es promover el uso de las energías renovables en las escuelas y a la vez garantizar que la electricidad no falte en ningún espacio dedicado al aprendizaje. Asimismo, explicó que la instalación de paneles solares se hará a través de la Dirección de Electrificación Urbana y Suburbana, dependencia de esta institución. Vamos a poner paneles solares en muchos lugares, pero vamos a comenzar por 300 y pico de escuelas que no tienen energía, precisó el ministro. Indicó además que este proyecto será financiado en gran parte por el Ministerio de Educación.
Y hasta aquí las noticias. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Pues queridos oyentes, así como ya en la introducción habíamos establecido que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer con el tema La mujer dominicana en la política. El pasado miércoles 8 de marzo conmemoramos un día muy especial en todo el mundo, pues se celebró el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha representa una oportunidad para honrar a todas las mujeres que han luchado por la igualdad de derechos y para reflexionar sobre los desafíos que todavía enfrentamos en la actualidad. En el contexto de la República Dominicana, este día nos plantea reflexionar sobre los avances de las mujeres y las niñas en el país desde 6 áreas de análisis donde aún persisten vulnerabilidades: educación, pobreza, desigualdad, mercado laboral, salud, violencia y participación política. En esta última, las mujeres en la política ha sido un tema de interés creciente en los últimos años. Aunque históricamente han estado subrepresentadas, hemos visto algunos cambios significativos en la participación de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones en el país. En este programa discutiremos el papel de las mujeres dominicanas en la política, los desafíos que enfrentan y los logros que han obtenido. Pues sean ustedes bienvenidos a celebrar con nosotros el Día Internacional de la Mujer, donde queremos reconocer el papel fundamental de las mujeres en la sociedad dominicana. Y para tratar este tema tan interesante en este programa, esta semana, tenemos a la doctora Rosario Espinal, la cual es ensayista, socióloga, educadora y analista político dominicano. También fue profesora emérita de sociología en Temple University, Filadelfia, donde también fue directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Departamento de Sociología. Con ustedes, la doctora Rosario Espinal. Bienvenida. ¿Cómo se siente, doctora? Saludos, bien, gracias. Qué bueno. Este tema bastante polémico, diría yo, de la participación de las mujeres en la política, me parece que es un tema que no se ha debatido lo suficiente en los medios, en las redes, y creo que puede ser bastante interesante, porque normalmente se pone ahí como parte de la discusión política y se pierde muchas veces. Y si uno busca en las redes sociales, pues existen conversaciones e incluso ya un poco viejas, diría yo, sobre esto del rol de la mujer en la política. Pero internacionalmente pues hay mucho interés en este tema y en lo que se puede hacer con relación a mejorar la participación de la mujer, del rol de la mujer en la política. Y en este sentido queremos que usted nos ayude a poder entrar en este mundo de la política tan complicado, especialmente en la República Dominicana. Y si usted nos puede decir cuál es el rol que juegan los medios de comunicación en la representación de la mujer en la política a nivel global. Bueno, como este programa se llama Educando en Valores,
los valores que guiaban la construcción de lo que es mujer tradicionalmente, pues llevaban a que las mujeres no estaban en el espacio público. Las mujeres tenían su rol definido más en el hogar, en la crianza de los hijos, la atención al esposo, los quehaceres del hogar en sentido general. Y cuando esos eran los valores dominantes, pues las mujeres estaban confinadas a su espacio doméstico. Con el tiempo, eso ha ido cambiando. Por ejemplo, en términos de política, tenemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se dio lo que se conoce como el movimiento sufragista, que se refiere a la lucha de grupos de mujeres por tener el mismo derecho que los hombres a votar para elegir sus gobiernos, porque las mujeres no tenían ese derecho, se les consideraba inferiores, que no tenían capacidad de razonar, por tanto no tenían capacidad de elegir adecuadamente. Entonces las mujeres o grupos de mujeres lucharon para tener el derecho al voto, al sufragio. Por eso se conoce como el movimiento sufragista. Y en la mayoría de los países se aprobó el derecho al voto de las mujeres en la primera mitad del siglo XX. En la República Dominicana fue en los años 40. Entonces, ahí fue donde se produjo, digamos, un primer cambio importante, porque votar es un acto que ejercen muchas mujeres. No es como que en una época anterior hubiese una mujer reina o princesa, sino que el acto de votar es un acto de participación política masivo. Y eso fue muy importante para las mujeres. Y durante todo el siglo XX se fue desarrollando la idea de que las mujeres tenían los mismos derechos a la educación, a la participación económica, a la participación política, los mismos derechos que los hombres. Eso es un valor también, porque uno puede decir que no tienen esos derechos. Eso es un valor también, porque todas las ideas que tenemos y que validamos como buenas o malas son precisamente valores. Entonces, con el avance del siglo XX, se fue estableciendo que las mujeres tenían derecho a asistir a las escuelas, antes eran los hombres, a tener un trabajo, a tener un ingreso, a poder comprar una propiedad y también a votar y a ser electa. Y estos son los dos componentes, digamos, de la participación y representación política, que se pueda votar, que se pueda hablar, que se pueda expresar las opiniones y que se pueda ser electo, que a uno lo puedan elegir o lo puedan nombrar en cargos públicos. A eso es que se refiere la representación política. Uh-huh. Sí, doctora, vemos que incluso en países ya, digamos así, desarrollados, todavía la participación de la mujer está bastante en pañales, porque hay mucho machismo, hay la mayoría de los que participan en política en el mundo son hombres, exceptuando unas cuantas naciones. ¿Podríamos establecer cuáles son las características comunes de los países con mayor participación de mujeres en la política? ¿Cuáles serían esas características que tienen los países donde sí hay mayor participación de las mujeres, sea por una cuota o sea simplemente porque la mujer se simpatiza por la participación política luego de los avances que usted acaba de mencionar hace un momento? Sí, en los países donde hay mayor representación política de las mujeres tienen estas características. 1, son países con mucho desarrollo económico. 2, son países con una fuerte
digamos, democracia e institucionalidad democrática. 3, son países donde se ha afianzado una idea de la igualdad de derechos. Y 4, son países donde se establecieron leyes que facilitaron una mayor participación de las mujeres. Porque es fácil decir, cada quien por sus méritos que llegue a la política. Pero cuando un grupo, en este caso las mujeres, han sido por siglos discriminadas y la ideología, los valores que predominan son de que las mujeres no sirven para la política, que las mujeres no saben gobernar, que las mujeres no tienen la capacidad, no tienen la fortaleza para estar en la política, que la política es muy dura, muy fuerte. O sea, cuando hay una ideología de esa naturaleza, pues se va marginando ese grupo. Entonces es muy difícil incorporar a los grupos que han sido marginados históricamente, sobre todo porque es que el machismo es una ideología, el machismo son valores que unos aprecian y otros rechazamos. Entonces, cuando ha predominado una ideología de exclusión de las mujeres de la política, no es de la noche a la mañana que eso ocurre y hay que empujarlo con legislación. Por eso es que en los países donde se ha logrado mayor participación y representación política de las mujeres son aquellos donde ha habido algún tipo de legislación y específicamente legislación de la llamada cuota, porque le asignan ahora un estigma, un sentido negativo a la palabra cuota, pero la cuota viene porque si había exclusión total, ¿cómo tú haces para que las mujeres entren? Porque no era por desmérito que estaban fuera, era porque se había construido una ideología que las incapacitaba, las limitaba, incluso legalmente, para participar, para ser electa, para tener igualdad política. Entonces, si hay una ideología y una legislación que margina un grupo, en este caso las mujeres, pues no es porque ahora digamos que entren, que participen, que con sus capacidades, no, porque hubo una estrategia de exclusión. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia de inclusión, de facilitar que las mujeres entren, porque si no, el ambiente es muy hostil. Sí, realmente la política, bueno, como varias cosas en la sociedad, no es realmente lo más inclusivo que puede existir, especialmente para las mujeres, muy desigual. Pero ya cayendo un poco en lo que es la República Dominicana, nosotros, si mal no recuerdo, en 1966, en el primer gobierno del doctor Joaquín Balaguer, pues él establece que las mujeres, todas las gobernaciones sean ocupadas por mujeres, siendo esto un hito muy importante en la política dominicana. Pero hoy en día, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que actualmente militan en los partidos políticos, más o menos? ¿Y qué cargos políticos ocupan en la República Dominicana? O sea, sabemos que son pocas mujeres que están en los partidos y también pocas mujeres las que están en los estamentos de decisión. Pero más o menos usted nos puede establecer cómo andamos por ahí, si ha mejorado con la cuota, que sabemos que ha mejorado con la cuota, pero si los partidos todavía están incentivando aún más allá de la cuota, ¿cómo andamos en el asunto de lo que es la representación tanto en los partidos como también en los cargos públicos? Bueno, mira, en términos de votación, las mujeres votan tanto, o sea, igual que los hombres o un poquito más. O sea, que las mujeres van a votar. Eso nos indica que las mujeres no son indiferentes a la política. O sea, un dato sencillo, pero es un dato importante. Las mujeres se han incorporado al proceso de votación y son la mitad de la población
y son la mitad del padrón electoral. Si el mundo fuera igual, entonces hubiese la misma cantidad o proporción de mujeres presidentas que ha habido de hombres. Sin embargo, nunca ha habido una mujer presidenta, aunque la población femenina es de la mitad del país y el padrón es la mitad. O sea que ya vemos ahí una gran desigualdad. Las mujeres votan, pero no han llegado nunca, no han podido llegar a ser presidentas. El Senado. Bueno, en el Senado hay 32 posiciones, hay 32 senadurías en este país, 31 provincias y el Distrito Nacional. De esas 32 senadurías que hay en el país, solo 4 son ocupadas por mujeres, 28 por hombres, y estamos en el 2023. Ese es un porcentaje bajo. En la Cámara de Diputados hay alrededor de un 28% de mujeres. Y eso, que en la Cámara de Diputados hay cuota o rango de representación por género, como se llama ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que en las candidaturas, cuando los partidos someten sus listas de candidaturas a la Junta Central Electoral, tienen que tener mujeres. En el caso de esta legislación actual, un mínimo de 40% deben de ser mujeres. Sin embargo, en la realidad electiva solo tenemos un 28% alrededor de mujeres diputadas. O sea, que no solo que estamos rezagadas, sino que estamos estancadas, porque desde hace como una década no logramos rebasar ese por ciento. En alcaldías, el 90% de los alcaldes son hombres, o sea, apenas un 10% de las alcaldías está encabezada por una mujer. Igual directores de distritos municipales, 90% hombres. En las regidurías se ha logrado un poquitito más y es alrededor del 32-33% de mujeres. En el caso de la totalidad de regidurías en el país, están ocupadas por mujeres. Entonces, como vemos, aunque estamos en el 2023, ya muy caminando el siglo XXI, aquí no ha habido una presidenta, aquí no ha habido, no han habido muchos senadores, 4 como mucho, como ahora, y ya les di los datos de todas las otras instancias. Entonces, ¿hemos mejorado? Sí, porque hace 30 años eran mucho menos mujeres en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Senado era todo hombres. En la Cámara de Diputados casi todo hombres, las alcaldías casi todas hombres, porque Balaguer nombró gobernadoras, pero eso lo hizo Balaguer como un gesto para ganar apoyo de las mujeres, porque él creía que las mujeres eran conservadoras y él nombró aquella cantidad de mujeres gobernadoras que él consideraba no le iban a crear problemas a él, porque él veía que todas esas mujeres que él nombró eran tradicionales, conservadoras y no le iban a crear ningún problema. Eso es distinto a cuando las mujeres van ganando por su cuenta. Los partidos son retranca. Las direcciones de los partidos son fundamentalmente masculinas y ellos no quieren aflojarla, porque lo que sucede es que si entran más mujeres, tienen que salir hombres, porque no podemos duplicar la cantidad de presidentes. No puede haber 2 presidentes, no puede haber el doble de senadores, el doble de diputados, el doble de alcaldes. No puede. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que se resisten, crearon la vicealcaldía, que es una posición para nombrar una mujer decorativa, porque quien lleva el poder es quien ocupa la posición de alcalde. Crearon la posición de subdirector de distritos municipales. Ahí el 90% son mujeres, porque el 90% de los directores de distrito son hombres. Lo mismo con las alcaldías. Entonces hacen rejuegos así, porque los hombres no quieren perder poder.
Y si entran mujeres, tienen que salir hombres necesariamente. Entonces, lo que hay es una lucha donde los hombres quieren mantener sus puestos, no quieren cedérselo a las mujeres, y en ese proceso hay un dime y te diré. O sea, las mujeres luchando por avanzar y los otros diciendo que las mujeres no son capaces, que se fajen, que no, para qué cuotas, etcétera. Sí, eso realmente, no solamente en la República Dominicana, los partidos pues son, como usted dice, una retranca, porque existe el machismo, se le exige a las mujeres más. Si la mujer tiene hijos, entonces ¿cómo tú vas a vivir? ¿Cómo tú vas a poder participar en la política si tienes hijos? ¿Cómo tú vas a participar en la política si en el caso si te divorciaste, si no pudiste mantener un matrimonio? ¿Cómo puedes tú trabajar con todo esto? Incluso vemos que para una mujer que pueda estar en su estado en maternidad, pues ni siquiera existen lugares donde dejar en la Cámara de Diputados o en el Senado o en diferentes alcaldías. No hay donde una mujer pueda dejar, no solamente las que estén dirigiendo, sino también otras, donde dejar sus niños. En eso la política ha sido bastante cruel con las mujeres, especialmente las que tienen niños pequeños, y cada quien tiene que buscársela, como dicen por ahí, y realmente ha sido muy difícil. Ahora, yo quisiera que nos concentremos con este tema que es muy polémico sobre la cuota. La ley 1200, que fue la última modificación que se hizo sobre la cuota de la participación femenina en la política dominicana, pues tiene es una ley de controversia, porque reconocemos que es necesario en este egoísmo que se vive en la política a nivel mundial, que las mujeres tengan representación, pero tenemos países como Alemania, donde la ex canciller Angela Merkel y muchas otras mujeres pues están en contra de eso, pero también hay otras mujeres que están a favor de que exista una cuota, y todavía en Alemania no se ha podido establecer una cuota femenina, porque simplemente ahí, como aquí también en República Dominicana, prevalece mucho el machismo y que la mujer tiene que ganarse su espacio. Yo siento que sí, que también la mujer tiene que ganarse su espacio, porque por ejemplo, el caso de México, donde también la cuota se puso 50-50. Yo entiendo que muchas cosas de estas pudieran darse también porque hay accesos que se han dado de algunas mujeres a estos puestos de decisión, donde simplemente también es como en llaves o esposas, etcétera, etcétera, personas que a lo mejor no tienen esa gran capacidad, y que van en desmérito de las mujeres que realmente tienen la capacidad, que pueden estar en esos puestos políticos. Pero también también hay hombres que están ahí decorativamente y que se ponen decorativamente. O sea, no solamente con el caso de las mujeres, sino que también yo pongo a mi amigo, a mi compadre, a mi enllave, y ese simplemente levanta la mano por una decisión partidaria. O sea, son personas que se han sentado en una curul desde hace tiempo y nunca han trabajado en ningún proyecto de ley, o solamente se han quedado en proyectos y no más. Y así sucesivamente. Y como también ahora ya hemos tenido 3 vicepresidentas, y todavía no se vislumbra aquí una mujer que pueda ser presidente. Entonces, en ese sentido, aunque usted ya lo ha hablado, pero para poder ahondar un poquito más, la cuota femenina ayuda o no ayuda a que pueda crecer el liderazgo, dado que los hombres de los partidos, porque yo también veo que como en las cúpulas de los partidos, como también usted señalaba, solamente hay hombres, hay 2 o 3 mujeres por ahí en algunos partidos, pero no se le da tampoco. Si en el partido no se respeta, pues mucho menos cuando se trata de tener candidatos de por igual, y ni se diga de lo que es el acceso económico, porque para una candidatura gana aquí en el país el que más dinero tiene o el que más dinero pone para la campaña. Y muchas veces las mujeres no tienen esos recursos, o las que lo tienen no se van a dedicar a la política por todo lo que implica la política en la República Dominicana. Y en este sentido, podemos trabajar para
buscar una cuota mayor, o con lo que hay ya con esto y la lucha de las mujeres se podría crear mayor conciencia, o necesitamos todavía trabajar más en cuanto a la educación? Mira, las mujeres la tienen muy difícil en la política y en otras cosas también, pero en la política es lo que estamos hablando aquí. Mira, primero está todo el bloqueo cultural o ideológico, o sea, la idea de que las mujeres no tienen capacidad, que las mujeres tienen que ser protegidas, que no van a llevar la delantera, que no tienen la fortaleza, etcétera. Todo eso es una construcción cultural. Segundo, las mujeres tienen menos dinero que los hombres, propiamente ellas, pero además les da más trabajo recaudar, porque tienen que ir a recaudar a los hombres, que son quienes tienen más dinero. Entonces los hombres prefieren darle dinero a los hombres que a las mujeres, o sea, los que donan para las campañas. Entonces las mujeres tienen menos recursos económicos. Tercero, las mujeres tienen fundamentalmente las responsabilidades domésticas. A la hora de la hora, las mujeres son las que tienen que estar pendientes del hogar, porque los hombres todavía no se adaptan a la idea de que ellos son corresponsables de los hogares, de la limpieza, de la cocina, del cuidado de los niños, o sea, de todo lo que hay que decidir en esa empresita que se llama hogar. Cuarto, muchas mujeres tienen que salir a trabajar, tener un trabajo para recibir un salario. Entonces, las mujeres tienen que hacer el trabajo doméstico, tienen que salir a trabajar, tienen que participar en la política, que es una actividad que consume bastante tiempo, y encima enfrentar valores culturales que van en contra de su participación, porque define a las mujeres como incapaces, inefectivas en la política. Entonces son muchos los obstáculos, las barreras que las mujeres tienen que enfrentar en la política. La cuota lo que ha buscado es abrir un poquito la puerta que ha estado cerrada. O sea, si tú tienes la puerta cerrada para que no entre un grupo de personas a tu sala, y porque tú crees que esas personas no deben entrar aquí al lado de tu casa, y de repente hay un cambio ideológico que dice, pero esas personas tienen derecho a participar en la sociedad. Entonces tú tienes que comenzar a abrir la puerta. ¿Cómo tú abres la puerta? Porque siempre hay beneficiarios de todo. Los hombres se han beneficiado de toda esa construcción de que las mujeres no son para la política, que la política no es cosa de mujeres, que las mujeres no son capaces. Los hombres han sido los grandes beneficiarios de esa ideología. Entonces, si se comienza a abrir la puerta porque hay un cambio de valores, y ese cambio de valores plantea que las mujeres tienen derecho, igual que los hombres, a la participación y representación política, entonces hay que comenzar a abrir la puerta, y esas mujeres van a estar rezagadas porque no tienen experiencia, porque las han mantenido fuera del ejercicio político. Entonces la cuota busca promover, facilitar que un grupo que ha sido marginado, excluido de alguna actividad, en este caso política, pues pueda entrar. ¿Cuáles son las críticas que le hacen a la cuota? Que van a entrar personas que no tienen tanta capacidad, no las más meritorias. Pero yo pregunto, ¿y es que los hombres que participan en política son los más meritorios? Hay muchísimos hombres que no tienen tantos méritos y participan. Entonces, ¿por qué a las mujeres se le tiene que aplicar que solo las más meritorias son las que deben entrar, cuando la política está llena de hombres que no son los más meritorios? Hay de todo. Hay hombres meritorios y hay hombres no meritorios. Y lo mismo ocurre con las mujeres. Hay mujeres muy meritorias y hay otras que no lo serán tanto. Igualito, ¿qué ocurre con los hombres? Entonces, ese argumento es muy problemático. La cuota ha tenido un propósito, abrir un poco la puerta porque estaba cerrada totalmente. Y al día de hoy, los hombres siguen tratando de cerrarla.
Y esto no lo digo porque a veces la gente piensa, que hay una actitud en contra de los hombres. No, yo no tengo ninguna actitud en contra de los hombres. Lo que yo estoy describiendo es la realidad. Esa es la realidad, guste o no guste. Si yo fuera hombre, estuviera diciendo lo mismo si tuviese conciencia de lo que estoy analizando. Ahora, si no tuviese conciencia y estuviese defendiendo solo mis intereses masculinos, entonces yo estuviera en contra de la cuota. Entonces yo creo que tenemos que ser sensatos y entender que las mujeres han sido excluidas de la política y de otras cosas y que ha habido un cambio de valores y en ese cambio se plantea que las mujeres tienen derechos. Al ocurrir ese cambio, hay que comenzar a abrir espacio para que las mujeres vayan entrando. Y si las mujeres van entrando, pues los hombres lo van a tener un poquito más difícil, porque antes ellos tenían el monopolio del poder político. Ahora tendrán que compartirlo más con las mujeres. Ese es el tema de las cuotas. ¿Quiero yo cuotas? No, yo quisiera que el mundo fuera igual y que todos fuéramos iguales. Pero eso es como que vamos a una carrera, vamos a correr en una competencia y resulta que a mí me han alimentado bien, yo he hecho entrenamiento en un buen estadio de correr, todo eso. Y va a competir conmigo una persona que no tiene suficiente alimento, que ha pasado hambre, que no sé qué. O sea, para que esa persona compita, tiene que tener un talento tan superior que lleve a esa persona a superar sus limitaciones de alimentación, de condiciones de practicar, etc. Entonces, no se le puede pedir a las mujeres que sean las super mujeres, que cocinen, que laven, que dirijan el hogar, que cuiden los muchachos, son las que se embarazan, no tienen suficiente dinero y que encima sean las más meritorias en la política. Es demasiado que se le está pidiendo. Sí, doctora, realmente es desigual lo que se le exige a la mujer con relación al hombre. Incluso a un hombre que recién tiene un hijo, no lo cuestionan igual que una mujer que recién tiene un hijo, o un hombre que recién se divorcia, no lo cuestionan igual que una mujer que recién se divorcia. Pero yo, en el tiempo que tengo en educación, si uno se fija en los consejos estudiantiles, que vamos a decir que es donde, pues, en la educación dominicana se comienza a incentivar un poco lo de la participación, etcétera, y representación en los estudiantes. Vemos que ahí sí hay muchas muchachas que se interesan por ser presidentas del consejo de curso, del consejo estudiantil, y pasan muchos años hasta que aparece un hombre, hasta que aparece uno de los varones que realmente se interesa, porque no está en eso realmente. Y uno repasa en la iglesia, uno ve que hay una participación muy activa de las mujeres y los hombres se han quedado completamente relegados. Y yo siento que, también usted lo ha tocado, es que también el hombre tiene el miedo de que ha visto de que, bueno, donde entra la mujer, el hombre se va. Entonces, siento que todo ese enquilosamiento que tienen los hombres en la política es ese miedo también de que, bueno, si yo dejo entrar a la mujer de manera pura y simple, nos van a sacar y se van a quedar aquí con todo. Entonces, eso es un miedo también bastante antagónico que puede existir. Pero a mí me preocupa mucho que, a pesar de que las niñas participan en los consejos de curso y ejercen un liderazgo bastante positivo, me preocupa mucho el que yo nunca he escuchado a ninguna niña diciendo que quiere ser diputada, que quiere ser presidenta, que por lo menos a esas edades, hasta terminar el bachillerato, no hay ninguna niña que quiera pues ocupar un puesto político. No piensan en política. No obstante, los varones sí. Ya desde esas edades, algunos ya tienen ese deseo, por lo menos lo piensan, aunque al final no lo hagan, de meterse a la política por muchas razones.
que conocemos, pero el hecho de que la mujer, por lo menos, aunque tiene esa gran participación en las niñas, al final como que eso no lo ven en un futuro para ellas también. Eso es preocupante, me parece a mí. ¿Qué usted piensa? Bueno, que no es así, porque a las niñas la educan desde muy chiquititita para que jueguen con muñecas, para que jueguen a cocinar, para que hagan cosas domésticas, y a los varones los van educando para que jueguen en el patio, sean más extrovertidos, asuman control, etc. Entonces, no es genético, no viene con los genes, viene con la socialización, sobre todo. Que son cuerpos biológicos diferentes, sí, es verdad, pero para ser presidente no hay ninguna característica biológica que limite a la mujer. Entonces, no es una cuestión genética, es una cuestión de socialización. Desde muy temprana edad, a los niños se les va educando para pensar en cosas diferentes a las que se les dice a las niñas. Y de eso es responsable la familia, es responsable, son responsables las escuelas, son responsables las iglesias. O sea, todo lo que es el andamiaje de formación, de socialización de niños y niñas, pues tienen parte de la responsabilidad de cómo se va perfilando eso. Bien, muy interesante su respuesta. ¿Y qué usted piensa que puede hacer la escuela en torno a esto de la participación, de buscar la dignidad de la mujer en cuanto a la participación en los espacios donde se toman decisiones? Las escuelas están pobladas mayormente de mujeres que son maestras, mujeres que dirigen las escuelas en su mayoría. Sin embargo, persiste la misma cultura machista y no hay un incentivo en torno a esto, a pesar de que están en lugares donde mujeres son las que lideran, mujeres son las que educan, pero persiste la misma línea machista, tal vez de manera implícita dentro y explícita también, pero dentro de la educación dominicana, aunque los que están en la parte más alta de la cúpula de decisión en la educación son hombres, lamentablemente. Bueno, lo que pasa es que las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres son socializadas, son educadas para reproducir el patrón existente. O sea, no es que las mujeres en su totalidad, ni siquiera en su mayoría, asumen un compromiso o tienen una comprensión del papel de subordinación que se le ha asignado a las mujeres. La mayoría de las mujeres adoptan esas mismas ideas y reproducen esas mismas ideas en sus hogares, en las escuelas donde enseñan, en los trabajos donde están. O sea, no es que las mujeres todas tienen una conciencia y los hombres no, porque los hombres están defendiendo lo que tienen y las mujeres quieren participar y le están tocando la puerta para poder participar. No, las mujeres también son reproductoras de este sistema en donde las mujeres son un factor de sumisión y de opresión. O sea, el papel de sumisión de la mujer es fundamental. Las mujeres tienen que ser sumisas para poder hacer lo que han hecho, es decir, para no tener derechos a la igualdad en la política, en la economía, en la educación. Ha sido en las últimas décadas que ha comenzado a cambiar eso, impulsado por el movimiento feminista, por la teoría feminista. Yo sé que a mucha gente le molesta la palabra, incluida a muchísimas mujeres que se desligan de eso. Pero cuando una legisladora, o sea, una senadora, una alcalde o una presidenta o una primer ministra reniega del feminismo, se está autonegando, porque son esas luchas que llevaron a que ellas estén ocupando esa posición. Los valores tradicionales, los valores conservadores eran los que mantenían a las mujeres fuera de esos espacios de participación. O sea que si ellas han llegado a esos puestos, ha sido porque hubo un cambio previo que facilitó que ellas llegaran. Y es una inconsciencia
de su parte no ver cómo es posible que ellas llegaron, porque no fue por un talento especial. Nadie es sobrehumano en esta tierra. No es que fulana que es primera ministra en tal país, o fulana que es senadora, o fulana que es diputada, es la mayor genio del mundo o de su país. No, se fueron abriendo puertas y esas han sido las primeras que han logrado entrar. Claro que tienen capacidad, discutiblemente, no estoy cuestionando la capacidad, pero no es solo por su capacidad. Yo no fui a la universidad solo por mi capacidad. Yo fui a la universidad porque pertenezco a una generación que en ese momento se abrieron las puertas de las universidades. La generación de mi mamá y de mi abuela no fue a la universidad porque eso era muy escaso, eso era muy extraño, eran pocas las mujeres que iban a la universidad en la época de mi abuela o de mi mamá. Entonces, yo tuve esa posibilidad porque se produjeron cambios que al llegar yo a la edad de estudiar, entonces ya era posible que las mujeres fuéramos a estudiar a la universidad. Si yo hubiese pertenecido a una generación anterior, probablemente no voy, o si hubiese ido, hubiese sido de las pocas que fue. Entonces, uno tiene que tener sentido de la historia. Y mientras las mujeres y más mujeres no asuman un sentido de la historia, los cambios van a ser lentos, porque a los hombres no les interesa. Y yo no estoy emitiendo un juicio negativo de los hombres, es que ellos son los beneficiarios. Entonces es maravilloso cuando los hombres entienden que deben creer en algo que al final no le es muy beneficioso, porque ya no van a tener el monopolio del poder económico, del poder político, del poder militar, de todo. O sea, en la medida que los hombres comparten con las mujeres todas las dimensiones de la vida, tienen que producirse cambio en los hombres. Fabuloso de parte de los hombres que lo entienden, y no solo que lo entienden, sino que lo viven. Porque hay hombres que dicen que lo entienden, pero en su casa no lavan un plato, ni se pasan horas cuidando un bebé cuando les nace un hijo, una hija. O sea, no es solo en abstracto, también en la realidad. Y más mujeres tienen que asumir conciencia, porque las mujeres están criadas para la sumisión. Punto. Esta es la forma de criar a las mujeres. Las mujeres están para mandar en su hogar, es decir, que se va a comer, cuándo se van a bañar los muchachos, cómo se van a vestir, quién le va a comprar la ropa, qué ropa le compran, etcétera, etcétera. Ese es el dominio de poder de las mujeres. Salirse de ahí es desafiar toda una ideología patriarcal, machista, donde los hombres llevan la delantera y la han llevado por siglos. No me lo he inventado yo esto, esa es la realidad. Vivimos acomodados todos, hombres y mujeres, al sistema, pero como los seres humanos no somos estáticos y siempre estamos tratando de cambiar, hemos descubierto una idea o un par de ideas muy importantes que vienen de hace unos 200, 300 años. Uno es la libertad, que es un concepto sumamente profundo y transformador. En la medida que nos concebimos libres como seres humanos, vamos a cambiar. ¿Que es difícil cambiar? Sí, es difícil, pero la noción de libertad es un motor de cambio. Y la noción, junto con ella, de democracia. O sea, son conceptos que tarde o temprano, o aunque sea con muchas dificultades, van generando cambios importantes en la humanidad. En unos países más rápidos que en otros, en todos relativamente lentos, pero en unos más rápido que otros. Pero es esa noción de libertad, de democracia, de que todos tenemos capacidades, de que todos somos iguales. Esos conceptos son sumamente revolucionarios. No existían hace 500 años.
Sí, doctora, ¿y qué ejemplos de liderazgo femenino deben de darse, o si se han dado en la política dominicana, para inspirar a la siguiente generación de mujeres líderes? Bueno, yo creo que aquí tenemos mujeres que son íconos. Por ejemplo, toma el caso de las hermanas Mirabal, mujeres que lucharon en contra de una dictadura. Eso no es fácil. Ahora es muy fácil hablar. Ahora podemos ir a la radio, a la televisión, escribir en los periódicos, hablar en la esquina, donde quiera. Eso no existía en este país hace 60 y pico de años. Entonces, estas mujeres son íconos porque se enfrentaron a un dictador horrendo y con su ejemplo dejaron un legado inspirador de participación política, mujeres que estuvieron en la cárcel, que sufrieron las consecuencias de estar en una cárcel, en una dictadura, que las mataron. Eso no es fácil. Nosotros la tenemos fácil ahora, hombres y mujeres dominicanos. No. En aquel momento era muy difícil, porque en aquel momento la sumisión era para todos. Los hombres tampoco podían hablar, los hombres tampoco podían atacar a Trujillo, atacar el régimen. O sea, los hombres vivieron la sumisión política en esa era, como la vivieron también las mujeres. Entonces, yo pienso que hay íconos así en la historia dominicana, que es importante que las generaciones jóvenes las conozcan, porque son íconos de la libertad, son íconos de la democracia, son íconos de la lucha contra el autoritarismo y de la fortaleza de las mujeres, que también ellas pudieron hacer cosas que hacían los hombres de aquel momento. Bien, doctora, ¿cuáles serían entonces los retos y las oportunidades para la participación en la política de las mujeres en el futuro de la República Dominicana? ¿Cuáles serían, cuáles son los retos que tenemos para adelante y cuáles son las oportunidades que se están dando actualmente o que se podrían dar? ¿Necesitamos más leyes que ayuden a la inclusión? Bueno, un reto es algo a lo que me refería antes, que es que se necesitan más mujeres que asuman conciencia, porque esta es una lucha que la tiene que echar quien está oprimido, quien está subordinado. Entonces, los datos están ahí. Nunca ha habido una mujer presidenta. Somos más estúpidas que los hombres. Esa es la pregunta simple que las mujeres tienen que hacerse. Hay 4 senadoras de 32. ¿Por qué? ¿Porque somos más estúpidas? No, porque hay limitaciones que hay que enfrentar. Entonces, se necesita más conciencia de las mujeres. Yo creo que esa es una retranca grande. Se necesita que los líderes masculinos que dirigen los partidos, que dirigen el Estado, también entiendan que hay derechos a la igualdad. Por ejemplo, el presidente Abinader tiene un gabinete de 23 ministerios y solamente tiene 2 mujeres ministras. O sea, muy, muy pocas ministras. Y esa es una decisión del presidente. No es ni siquiera que hay que votar, que no hay que votar, que si van a votar por mujeres, que si no, que no van a votar. No. Él puede nombrarla y él está enviando un mensaje negativo, equivocado, porque él debería tener ya, año 2023, un gabinete con una representación significativa de mujeres. Lo mismo en los partidos, que las direcciones de los partidos fueran más compartidas, hombres y mujeres. Entonces, esos son desafíos. Unos dependen de las mujeres en gran medida, otros dependen de los hombres que están en el poder en gran medida. En los países donde ha habido avance, también los hombres que están en posiciones de dirección asumen estos cambios y ven la necesidad de que se logren estos cambios. El presidente Abinader, repito, debería tener más mujeres, porque en su partido hay más mujeres que son capaces y que podría tener en más ministerios. O sea que yo pienso que un poco, digamos, por ahí un cambio
mayor conciencia de las mujeres, mayor conciencia de parte de los hombres en posición de liderazgo, para que envíen señales hacia abajo de que sí, de que vamos a abrazar los cambios y de que vamos a dar respuestas adecuadas a esta necesidad de mayor igualdad de oportunidades y de participación de hombres y mujeres. Excelente esta reflexión que usted hace. Nos gustaría ya para finalizar que usted le pueda dar un mensaje a las mujeres dominicanas en torno a este tema de la política. Y bueno, ya le damos las gracias de antemano. Bueno, a las mujeres políticas que entiendan de dónde viene su poder. Su poder no viene de que ellas son genios de este país ni de la humanidad, sino que viene de la lucha que otras mujeres libraron para que se abrieran espacios de participación y que por lo tanto sean consecuentes con esa realidad y no se alejen de esa lucha que es abrir camino, abrir puertas para lograr mayor igualdad. Y a las mujeres en general, que entiendan esta dinámica, que lean, que estudien, que escuchen. Eso es muy importante. Bien, pues muchísimas gracias, doctora, por atender a nuestra invitación, y a ustedes que nos han escuchado esta noche le damos las gracias por su audiencia y que esperamos que este contenido les fuera de mucha importancia y de provecho para ustedes, y que podamos mañana tener más mujeres participando, y que Dios así lo quiera, no muy lejano, una mujer que sea presidenta de la República Dominicana y más presidentas también a nivel mundial, porque la mujer realmente ha demostrado que tiene la capacidad para esto y mucho más. Muchísimas gracias, doctora, y buenas noches. Gracias. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.